Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué emoción tenerlos de vuelta en nuestro canal, su fuente número uno de dramas turcos, romances de celebridades y por supuesto, el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando vueltas por internet y encendiendo todas las alarmas. Kerem Bürsin. Sí, nuestro galán turco y Hande Erçel. ¿Será que el amor es tan fuerte que lo llevaría a cambiar de país por ella? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada pista que nos han dejado estos dos tortolitos. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo el drama del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y se enteren de todo antes que nadie. Prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este culebrón. La historia de Kerem y Hande, como muchos de ustedes saben, es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Llama a mi puerta, y la química fue instantánea. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino en todo el mundo, catapultándolos a la fama internacional. Y con la fama, claro, vino la atención mediática y sobre todo, la curiosidad por su relación. Sen Kalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Las redes sociales explotaban con cada capítulo, los hashtags eran tendencia mundial y los fans, autodenominados Anker por la combinación de sus nombres, creaban comunidades online para debatir, teorizar y celebrar cada momento de la pareja. La serie capitalizó a la perfección el género de la comedia romántica, con elementos de cuento de hadas moderno y una trama que enganchaba al espectador desde el primer minuto. Pero por supuesto, la verdadera magia residía en la palpable química entre Kerem y Hande. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, las miradas cómplices, las risas compartidas fuera del set y las fotos robadas por los paparazzi contaban una historia diferente. Los fans estaban convencidos de que había algo más, y no se equivocaban. Analizaban cada microexpresión, cada gesto, cada interacción en redes sociales. Los vídeos de detrás de cámaras se convertían en material de análisis exhaustivo, buscando pistas que confirmaran su sospecha. Los foros y grupos de fans se llenaban de capturas de pantalla, GIFs y vídeos editados, todos apuntando a la misma conclusión: había amor. La negación pública de la pareja solo alimentaba aún más la especulación y el deseo de la confirmación oficial. Era un juego del gato y el ratón que mantenía a todos en vilo. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación con una publicación en Instagram que hizo explotar las redes sociales. La foto, tomada durante sus vacaciones en las Maldivas, los mostraba abrazados y sonriendo, irradiando felicidad. La confirmación oficial. Los fans enloquecieron, los medios se volvieron locos, y el mundo entero celebró este nuevo romance de cuento de hadas. La imagen se convirtió en la más likeada del momento, los comentarios felicitándolos se multiplicaron por miles y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Era la culminación de meses de espera y especulación, el momento en que la fantasía se convertía en realidad. La pareja Anker era oficialmente una realidad, y el mundo del espectáculo turco tenía nuevos reyes y reinas. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Kerem y Hande se mostraban muy enamorados, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos especiales con sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su amor parecía inquebrantable, un cuento de hadas hecho realidad. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus carreras. Kerem elogiaba el talento y la belleza de Hande, mientras que Hande destacaba la inteligencia y el sentido del humor de Kerem. Eran la imagen de la pareja perfecta, un ejemplo de amor y compromiso en un mundo donde las relaciones son a menudo fugaces y superficiales. Los fans se sentían orgullosos de su relación y los veían como un modelo a seguir. Pero como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas y las distancias pueden pasar factura incluso a las parejas más sólidas. Y lamentablemente la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. La constante atención de los medios, la intromisión en su vida privada y la presión de mantener una imagen perfecta ante el público comenzaron a erosionar la relación. Sus agendas profesionales se volvieron cada vez más exigentes, lo que dificultaba pasar tiempo juntos y mantener una conexión emocional fuerte. La distancia, a menudo impuesta por proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo, también contribuyó a la tensión. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse.
Después de casi un año y medio de relación, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio muchos lo atribuyeron a la típica especulación de los medios sensacionalistas, pero las señales se fueron haciendo cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y sus comentarios sobre el otro se volvieron más ambiguos. Los fans más observadores notaron la falta de interacción en redes sociales, la ausencia de fotos juntos y la frialdad en sus declaraciones públicas. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información sobre discusiones y desacuerdos, alimentando aún más la especulación. Los rumores se hicieron cada vez más insistentes, hasta que la confirmación se hizo inevitable. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El anuncio fue devastador para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. Las razones detrás de la ruptura nunca se revelaron completamente, pero se especuló que la presión de sus agendas y las diferencias en sus proyectos profesionales fueron factores determinantes. El comunicado oficial, emitido por sus representantes, fue breve y conciso, evitando dar detalles sobre los motivos de la separación. Se limitaron a confirmar la ruptura y pedir respeto para la privacidad de ambos artistas. Pero por supuesto, esto no detuvo la especulación ni el dolor de los fans. La separación fue dolorosa para ambos. Se notaba en sus entrevistas, en sus publicaciones y en la manera en que evitaban hablar el uno del otro. Los fans se dividieron, algunos apoyando a Kerem, otros a Hande, pero la mayoría lamentando la pérdida de esta pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Ambos actores se refugiaron en sus trabajos, buscando consuelo y distracción en sus respectivas carreras. Kerem se enfocó en proyectos internacionales, mientras que Hande continuó cosechando éxitos en Turquía. Evitaban coincidir en eventos públicos y se mantenían alejados de las redes sociales para evitar la avalancha de comentarios y preguntas sobre la ruptura. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y llegamos al meollo de este vídeo: ¿Kerem Bürsin se mudaría de país por Hande Erçel? Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Kerem se centró en sus proyectos internacionales, trabajando en producciones en Estados Unidos y España. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem participó en series y películas en inglés y español, buscando expandir su horizonte profesional y alcanzar un público más amplio. Hande se consolidó como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, protagonizando series de éxito y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. A pesar de la distancia física y de sus diferentes trayectorias, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Pero a pesar de la distancia física y de sus diferentes trayectorias profesionales, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. Los fans más optimistas seguían aferrándose a la esperanza de que Kerem y Hande volvieran a estar juntos, convencidos de que su amor era demasiado fuerte para ser borrado. Los análisis de sus redes sociales continuaron, buscando señales de contacto o de añoranza. Los rumores de encuentros secretos y llamadas telefónicas se propagaban rápidamente entre los fans. La esperanza de una reconciliación se mantenía viva, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo. Y en las últimas semanas, esos rumores se han intensificado exponencialmente. ¿Por qué? Pues bien, varias fuentes cercanas a los actores han insinuado que Kerem está considerando seriamente mudarse de Turquía. Y no a cualquier lugar, sino a Italia. Las fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, han revelado que Kerem ha estado investigando sobre la vida en Italia, buscando información sobre propiedades, escuelas de idiomas y oportunidades laborales. También ha estado tomando clases de italiano y ha expresado públicamente su admiración por la cultura italiana. ¿Italia? ¿Por qué Italia? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel ha estado pasando mucho tiempo en Italia en los últimos meses, trabajando en una importante colaboración con una reconocida marca de lujo. Se ha visto a Hande radiante en las calles de Milán, asistiendo a eventos de moda y disfrutando de la cultura italiana. Hande ha sido fotografiada en desfiles de moda, galas benéficas y eventos exclusivos en Italia, codeándose con diseñadores, modelos y celebridades internacionales. Se la ha visto feliz y radiante disfrutando de la libertad y la tranquilidad que le ofrece la vida en Italia. Y aquí es donde la teoría de la mudanza cobra fuerza. ¿Será que Kerem, al ver a Hande tan feliz y exitosa en Italia, ha decidido que quiere estar más cerca de ella? ¿Será que está dispuesto a dejar atrás su vida en Turquía y probar suerte en un nuevo país con tal de tener una segunda oportunidad con el amor de su vida? La proximidad geográfica, la posibilidad de encuentros fortuitos y la oportunidad de reconectar con Hande son factores que podrían estar influyendo en la decisión de Kerem.
La idea de un nuevo comienzo en un país diferente, lejos de la presión mediática de Turquía, también podría ser atractiva para ambos. Las señales, aunque no son confirmaciones oficiales, son bastante sugestivas. Kerem ha expresado en varias ocasiones su admiración por la cultura italiana, su pasión por la gastronomía y su deseo de aprender el idioma. Además, ha comenzado a seguir en redes sociales a varias personas influyentes y empresas italianas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sus comentarios en entrevistas y sus publicaciones en redes sociales revelan un creciente interés por Italia y su cultura. Ha elogiado la belleza de las ciudades italianas, la calidad de la comida y la amabilidad de la gente. Sus likes y comentarios en publicaciones de personas y empresas italianas han sido interpretados por los fans como una señal de su inminente mudanza. Pero la pregunta clave es, ¿lo haría todo por Hande? ¿Dejaría atrás su carrera en Turquía, su familia y sus amigos para mudarse a otro país con la esperanza de reconquistarla? Esta es la pregunta del millón, la que todos se hacen. ¿Es Kerem capaz de dar un salto de fe y apostar todo por el amor? ¿Está dispuesto a sacrificar su comodidad y su estabilidad para perseguir una segunda oportunidad con Hande? La respuesta solo la conoce él, pero las señales sugieren que está seriamente considerando la posibilidad. La respuesta, como siempre, no es sencilla. Kerem es un hombre ambicioso y con una fuerte ética de trabajo. Su carrera es muy importante para él y ha trabajado duro para llegar donde está. Dejar todo eso atrás sería una decisión muy difícil y arriesgada. Su carrera en Turquía está consolidada, tiene una base de fans leal y acceso a numerosos proyectos. Mudarse a Italia implicaría comenzar de nuevo, aprender un nuevo idioma y construir una nueva red de contactos profesionales. Es un riesgo considerable, pero también una oportunidad para reinventarse y desafiarse a sí mismo. Por otro lado, Kerem también es un hombre apasionado y romántico. Ha demostrado en varias ocasiones que está dispuesto a hacer sacrificios por las personas que ama. Y si realmente cree que tiene una oportunidad de recuperar a Hande, es posible que esté dispuesto a correr el riesgo. Su relación con Hande fue intensa y significativa, y es posible que todavía guarde sentimientos profundos por ella. La idea de perderla para siempre podría ser un incentivo poderoso para tomar una decisión audaz y arriesgada. Además, no podemos olvidar que Kerem también está buscando expandir su carrera internacionalmente. Mudarse a Italia podría abrirle nuevas puertas y permitirle trabajar en proyectos diferentes y emocionantes. En este sentido, la mudanza no solo sería por amor, sino también por ambición profesional. Italia es un país con una rica tradición cinematográfica y teatral, y ofrece numerosas oportunidades para actores talentosos y ambiciosos. La posibilidad de trabajar con directores y productores italianos de renombre podría ser un aliciente importante para Kerem. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Se mudará Kerem Bürsin a Italia por Hande Erçel? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero lo que sí podemos decir es que la posibilidad existe y que las señales son lo suficientemente fuertes como para mantenernos expectantes. La decisión final está en manos de Kerem, y dependerá de sus sentimientos, sus prioridades y su valentía. Si Kerem realmente se muda a Italia por Hande, sería un gesto de amor increíblemente romántico y valiente. Demostraría que está dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar a la mujer que ama y que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Sería una declaración de amor épica, digna de una telenovela turca. Pero incluso si la mudanza no es exclusivamente por Hande, sino también por motivos profesionales, seguiría siendo una señal de que Kerem valora la posibilidad de estar más cerca de ella y de que no ha renunciado por completo a la idea de una reconciliación. La simple cercanía física podría facilitar encuentros y conversaciones que podrían reavivar la llama del amor. En definitiva, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un misterio fascinante que nos mantiene enganchados y nos recuerda que a veces, el amor puede llevarnos a tomar decisiones inesperadas y audaces. Es un cuento de hadas moderno con sus altibajos, sus esperanzas y sus desilusiones. Y mientras esperamos a ver cómo se desarrolla este culebrón, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y esperando, en secreto, que algún día sus caminos se vuelvan a cruzar. Sus respectivas carreras siguen brillando con luz propia, y su talento sigue cautivando al público de todo el mundo. En resumen, hemos explorado la intensa historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosiva química en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Analizamos los rumores recientes sobre la posible mudanza de Kerem a Italia, impulsada por el deseo de estar cerca de Hande, quien actualmente trabaja en ese país. Discutimos las implicaciones de esta decisión, tanto en términos de amor como de ambición profesional, y concluimos que, aunque no hay certeza, la posibilidad de una reconciliación sigue viva en el aire. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de drama sobre la posible mudanza de Kerem Bürsin.
Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem se mudará a Italia por ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber todas sus teorías. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por los dramas turcos y para mantenernos al día con todos los chismes del mundo del espectáculo. Así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y peticiones. Siempre los leo y los tomo en cuenta. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y manteniéndolos informados sobre todo lo que sucede en el mundo de las celebridades turcas. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Mil gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima.